compartirle un mensaje que significa, que tiene que ver con las oportunidades que Dios nos da en la vida. Dios es un Dios de oportunidades y siempre va a abrirnos una puerta. Cada vez que hay problemas, la Biblia dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación una salida para que podamos soportar. Así que siempre Dios va a abrir una puerta, aunque estemos en medio de los problemas, siempre va a haber una puerta que se va a abrir para sus hijos cuando clamamos a Él. Nosotros tenemos que clamar al Señor y buscar la salida. Dios tiene una salida. No es fácil la vida porque la vida de todos está llena de problemas. Algunos piensan que el pastor no tiene problemas. No, yo tengo problemas, pero nada más que yo no los digo los problemas, yo no los comento. Yo paso, lucho, peleo. A veces la semana está llena de problemas, llena de lucha para conseguir el peso, el dinero, para pagar acá. Está llena, pero yo no ando comentando estas cosas porque no considero que le edifiquen a ustedes. Así que yo solamente voy a soltar las palabras que edifican. Las que no generan edificación, me las callo, me las guardo, me las trago, las oro y las clamo al Señor solamente. Pero no quiere decir que no tengamos problemas. Entonces todos tenemos problemas, pero hay que encontrarle la salida, la vuelta, hay que solucionar los problemas. Nosotros necesitamos solucionar cada problema que se nos presenta. Algunos se solucionan enseguida, otros no. Otros hay que trabajar hasta que se le encuentra la salida. Así que, pero hay que encontrar la puerta que el Señor nos da. Gálatas 6, 9 y 10. Buscamos ese pasaje, si lo ponen atrás, por favor. Me olvidé de ponerlo en la... perdón. Gálatas 6 dice de esta manera, versículos 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Entonces, aquí justamente nos está enseñando que nosotros no tenemos que cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Entonces, nosotros cosechamos lo que sembramos. Así que si de repente no está cosechando cosas buenas, usted tiene que preguntarse ¿qué fue lo que sembró antes? Si sembró, y si no sembró nada, bueno, aguántese porque no hay nada que cosechar. Si usted no sembró nada, no hay nada para cosechar. Pero si usted pretende cosechar, tiene que haber sembrado, porque no se puede cosechar lo que no se siembra. Entonces nosotros necesitamos sembrar permanentemente. Si usted está sembrando permanentemente, entonces permanentemente va a poder cosechar. Entonces siempre va a haber bendiciones para cosechar. Entonces no deje de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Otro elemento dice que tenemos que dar oportunidades mayormente a lo de la familia de la fe, por lo cual nosotros necesitamos crear oportunidades. ¿Qué son las oportunidades? Son momentos, circunstancias favorables y propicias para lograr algo, ya sea personal, profesional o de negocios. Otra definición, son ventanas en el tiempo que se abren para alcanzar el éxito. Dice, la clave es estar preparados para cruzarla y tener la iniciativa y el valor. Por lo cual las oportunidades cuando vienen a nuestra vida, nosotros tenemos que estar listos para poder accionar cuando llega la oportunidad a nuestra vida. Si nosotros no estamos listos porque tenemos miedo, por temor o porque por diferentes circunstancias, perdemos la oportunidad. Y esa oportunidad es como una puerta que Dios abre en nuestra vida. Solo hay que saber discernir si es una oportunidad o es una tentación. Es una oportunidad de Dios o una tentación, que tal vez yo me embalo porque es bueno, pero es una tentación que termina perjudicando mi vida. Yo tengo que discernir simplemente si esta oportunidad viene de Dios o no viene de Dios. El kairos es una palabra que habla del tiempo. El tiempo se define en dos palabras. Uno es el kairos y otro es el cronos. El cronos es el tiempo que se mide, es decir, que los minutos, los segundos, las horas, los meses, eso es el cronos del tiempo que se establece. Esas son palabras en el griego. Pero el kairos es una palabra que tiene que ver con la oportunidad, el momento preciso, la instancia donde se te abre la puerta. Ese es el kairos. Entonces, cuando usted tiene
una oportunidad de vida, es porque Dios te abrió una puerta. Y cuando se abre esa puerta de Dios es el momento de accionar. Y si usted acciona, entonces crece. Y si no acciona, no solo no crece, sino que retrocede. Entonces en el Kairos usted tiene la oportunidad de crecer o de retroceder, pero no va a quedar igual. Entonces cuando Dios te abre un Kairos en tu vida, en la oportunidad de avanzar, tú tienes que avanzar. Y si no avanzas, terminas retrocediendo. Y ese es el problema, que muchas personas se le abren oportunidades y en el momento no tuvieron la sabiduría para accionar, o no tuvieron el valor para accionar, o no fueron capaces por alguna razón, porque miraron la tranquilidad, la comodidad, y decidieron que eso era mejor que accionar, porque cuando uno tiene que accionar, tiene que luchar, ¿me entiende? Para avanzar hay que luchar. No hay forma de avanzar sin que exista luchas. Hay que identificar y actuar en el momento perfecto, en el momento del Kairos de Dios. Cuando yo me doy cuenta que es una oportunidad, ahí sí o sí tengo que actuar. Necesito tener el valor para actuar. En Números capítulo 13, versículos 17 al 20, ahí tenemos un Kairos de Dios que se abre, pero el pueblo no pudo avanzar. Aunque se abrió la oportunidad, no pudieron avanzar porque no estaban preparados sus mentes para avanzar. Y miramos lo que dice Números 13 del 17, dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si es que hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Usted conoce la historia seguramente, cuando ellos intentaron la primera observación de la tierra prometida. Se buscaron 12 personas que pudiesen observarla, uno de cada tribu. Se buscó personas que fuesen, digamos, las más destacadas de la tribu, de las tribus de Israel. Y esas personas fueron como una especie de equipo de observación, donde ellos fueron y recorrieron la tierra. 40 días estuvieron recorriendo la tierra, porque iban caminando, por supuesto, y cuando recorrieron la tierra encontraron de todo al recorrer la tierra. Pero de esos 12 personas que fueron y caminaron y recorrieron la tierra, cada uno tuvo su opinión de la tierra. Y ellos vieron, recorrieron las ciudades, recorrieron los campos, recorrieron, digamos, los paisajes que habían, recorrieron las tierras a ver si era fértil, no era fértil, si las ciudades eran grandes, pequeñas, si había gente, no había gente, si habían árboles, no habían árboles. Dios le había prometido en la promesa una tierra que fluye leche y miel. Amén. ¿Cómo se imagina usted una tierra que fluye leche y miel? ¿Ah? Que tiene de todo, pero una tierra que tiene vacas, porque la leche no fluye, la leche está en las vacas. Y una tierra que tiene flores, porque tiene que tener abejas. Alguien dijo: la vaca no da leche, hay que sacarla. Y las abejas no dan miel, hay que sacarla, hay que cultivarla. Por lo cual es una tierra que estaba bendecida, una tierra bendecida en gran manera. Cuando ellos recorrieron la tierra, dice que sacaron un sarmiento con un racimo de uva y que lo llevaron en un palo cruzado, 2 personas llevando ese racimo de uva. Hace poquito estaba viendo una imagen de una uva, digamos, un racimo de uva que entró en el récord Guinness porque pesó 10 kilos el racimo de uva. Y yo me hizo recordar rápidamente esta imagen, un racimo de uva de un tamaño casi 60 centímetros, 10 kilos, y ellos llevaban un racimo entre 2 personas, así que era mucho más grande que ese racimo. Entonces, cuando recorrieron todo ese territorio, vieron la tierra que Dios les había prometido, y realmente era buena, y buena en gran manera, pero
Pero siempre hay gente que tiene pero para todo. Pero, esa tierra había que conquistarla. Es decir, no puede existir una bendición tan grande que no sea de nadie. Hay gente que espera que la bendición le venga a la casa sola. Y no es así. La bendición hay que conquistarla. Porque el reino de los cielos es de los valientes, no de los cobardes. Y aquí esas tierras estaban, pero tenían dueño, por supuesto. Esas viñas estaban, pero tenían dueño. Esas vacas estaban, pero tenían dueño. Esas abejas estaban, pero tenían dueño. Entonces ellos tenían que levantarse a conquistarla. Y esa era la oportunidad. Pero Dios les estaba dando una palabra, un cairo, para que ellos decidieran qué iban a hacer de sus vidas. Y ahí fue lo preocupante. Porque después que llegaron, ellos primero dieron el informe, mostraron el racimo tremendo de uva y trajeron frutos de la tierra, mostraron las granadas que habían en la tierra y dijeron: la tierra realmente es buena, pero sus habitantes son gigantes, dice, y ellos dieron un informe negativo porque ellos dijeron: son gigantes que nosotros nos veíamos, éramos como langostas delante de ellos. Dice, a nuestro parecer, dice la expresión, dice, y al parecer de ellos, la imaginación que ellos tenían, es que ellos los miraban como si fueran insectos. Entonces la imaginación que tenía tan destructiva, vio que hablamos de estas semanas del poder de la palabra, el poder de nuestra boca, de lo que nosotros proclamamos, y ellos proclamaron de esa manera, y luego dijeron, cuando terminaron toda la conclusión de la evaluación de la tierra, que la tierra era buena, pero ellos eran débiles y no podían enfrentar a ese pueblo tan grande, tan poderoso. Las ciudades eran fortificadas hasta el cielo y la tierra se tragaba a los moradores como que fuera una tierra movediza. Así terminó el informe. Entonces el pueblo se enojó, se asustó y querían volverse para atrás. Y pidieron nombrar capitanes nuevos y que volverse a Egipto nuevamente. Y empezaron a hablar de apedrear a Moisés y a Aarón y matarlos y poner nuevos capitanes para volverse a Egipto. Mientras estaba toda esa situación, Caleb se levanta y se enoja contra estos otros 10 que habían hablado mal. Y le dijeron, ¿por qué hicieron claudicar al pueblo? Y entonces los retó, y ahí es la expresión de Caleb que me encanta, porque él dice, si Dios está con nosotros y se agradara de nosotros, nosotros los comeremos como pan. Así les decía, dice, la tierra es buena en gran manera, y Dios está con nosotros, y Él nos va a dar la tierra como lo prometió. Y Caleb creía en Dios con todo su corazón y lo declaraba. Así que los demás querían apedrear a Caleb para que se callara la boca, como diciendo, no tenés razón, lo querían matar. Finalmente todo esto termina en que Dios se desagrada de esta actitud del pueblo, porque les estaba abriendo la puerta, el kairos, la puerta para avanzar, y ellos decidieron no querer avanzar. Dios se desagrada de ellos y los 10 que habían hablado mal mueren automáticamente en la entrada del tabernáculo. Y Dios le dice a Moisés, córrete que los mato a todos, no queda ninguno. Entonces Moisés intercede delante de Dios diciendo, si tú haces eso, la gente que ha escuchado que tú eres un Dios misericordioso y poderoso, va a decir que tú no pudiste meter al pueblo a la tierra que les prometiste. Entonces comienza a interceder por este pueblo y Dios escucha la intercesión de Moisés. Por eso les perdona la vida a este pueblo. Dios le decía, raeré este pueblo y te pondré sobre un pueblo más fuerte y más valiente que este. Pero sin embargo Moisés intercede y Dios le concede la intercesión y le perdona la vida al pueblo. Y cuando le perdona la vida al pueblo, entonces le dice, pero no van a quedar sin castigo por su rebeldía, por su obstinado corazón. Entonces dice, los 40 días que estuvieron recorriendo la tierra, por lo tanto van a estar 40 años dando vuelta en el desierto, hasta que toda esa generación muera
y sus hijos van a entrar a la tierra que yo les prometí. Y esa fue la palabra de Dios que sucede allí. Entonces miramos la importancia que tienen las oportunidades. Cuando Dios nos da una oportunidad, tenemos que atrevernos a avanzar cuando Dios nos está dando una oportunidad. Lea por favor después el mismo capítulo, versículo 22 al 33 de Números, y allí va a encontrar todas estas cosas que le estamos diciendo. 10 contra 2 fue la elección, la apreciación. Es decir, que 10 personas vieron el informe negativo y 2 personas vieron el informe positivo. 10 contra 2. Tal vez sea el porcentaje de la sociedad en la cual nosotros también vivimos, que la mayoría de la gente ve toda la vida de forma negativa. Y capaz que hay 10, de los 10, solo 2, perdón, de los 12, solo 2 pueden ver las cosas con ojos de fe. Y el resto en forma negativa. Así que si usted tiene una familia en donde usted está de 4 a 2 o de 3 a 1, no está tan mal. Porque Josué y Caleb estaban 10 a 2. Así que si usted tiene una familia donde la mitad que tiene fe y la otra mitad no tiene fe, no está tan mal. Así que no se queje tanto porque está re bien. Peor es estar 10 a 1. Así que encontramos acá una circunstancia donde la mayoría no quiere decir que tenga razón. El que tiene razón es el que escucha a Dios, no es la mayoría. Entonces, cuando el pueblo de Dios se quiere manejar por la mayoría, se equivoca, porque la mayoría de la gente no son personas de fe. La fe está en los líderes, a veces y a veces no, pero tiene que estar en los líderes. La fe está en los valientes, la fe está en los que avanzan, la fe está en aquellas personas que dan fruto, la fe está en los que trabajan, la fe está en los que sirven. Ahí está la fe funcionando. Entonces la mayoría de la gente que no está sirviendo, que no está trabajando, que no está emprendiendo cosas en la obra del Señor, no son gente de fe. Y los que no son de fe son de los que critican. Y así, píntelo como lo pinte, los que no trabajan critican. Es así en todos los lugares, no es acá solamente, en todas partes. Primer punto. ¿Las oportunidades se buscan o se encuentran? La verdad que las dos frases son verdaderas. A veces las oportunidades nos encuentran, como les pasó acá, la oportunidad te encuentra. Y el tema es que vos tenés que estar preparado. Porque si te encuentra la oportunidad y vos no estás preparado, la oportunidad, dijimos, o avanzás o retrocedés. Entonces, si te encuentra la oportunidad que Dios te da, y tú no tienes la fe para avanzar, entonces terminás retrocediendo porque vas a actuar con tu incredulidad, vas a actuar conforme a lo que hay en tu corazón, y ahí es donde va a retroceder tu vida. Vas a caer en el pecado porque no vas a tener el valor de crecer y de avanzar en la obra del Señor. Pero también es cierto que las oportunidades se buscan. Mateo 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Eso habla de oportunidades, de buscar que se te abran las oportunidades, pidiendo, buscando y llamando. Entonces, cuando usted es un creyente proactivo significa un creyente que siempre está creando y avanzando. Entonces, cuando usted es un creyente proactivo, usted va a ser una persona que va a buscar oportunidades y va a golpear y va a insistir y va a estar luchando, y cuando se te abre la oportunidad, entonces tú estás listo para avanzar porque estás esperando que se te abra la oportunidad. Amén. El gran problema es si tú no eres un creyente proactivo. Y de repente tú no eres esa clase de creyente que pide, busca y halla, y se te aparece la oportunidad y tú no te das cuenta si es de Dios o no es de Dios, porque no estás pidiendo, no estás clamando, no estás golpeando puertas. Entonces, al no estar en forma proactiva, se te viene la oportunidad y tú no te das cuenta que es la oportunidad de Dios de tu vida, y al no darte cuenta puedes dejarla pasar, y allí está el problema para ti como creyente. Dios quiere que aprendamos a liderar. La iglesia es una escuela de liderazgo. La iglesia es una escuela de músicos. Muchos músicos famosos hoy en día empezaron a tocar sus primeras notas en la iglesia.
Después vieron como la iglesia no les daba dinero, no les daba fama, dejaron al Señor y después se dedicaron al mundo y fueron muy famosos, muy conocidos. Elvis Presley, por ejemplo, es uno de esos cantantes. Y como ese, muchísimos más, que empezaron a cantar para Dios. Pero después no encontraron en Dios la brecha para su vida, pero Dios le dio el talento, Dios le dio el don y Dios le dio la gracia, y en lugar de servir a Dios con eso que Dios le dio, sirvieron al mundo. Algunos de ellos hoy están volviendo de ese camino, ¿me entiende? Después de haber caminado, volviendo a los caminos del Señor y volviendo a adorar al Señor y volviendo a cantar al Señor y poner sus talentos al servicio del Señor. Las oportunidades, cuando se abren, nosotros tenemos que estar allí listos, porque es una puerta que se abre. Apocalipsis dice: aquí yo te abro una puerta que nadie puede cerrar, y si te cierro nadie la puede abrir. Por lo cual, cuando el Kairos de Dios se abre, es la palabra que Dios nos da, la bendición que Dios nos da en el momento justo y preciso. ¿Cuántos dicen amén? A ver. El pueblo de Israel, para seguir la historia, yo le voy a pedir que lea esa historia, por favor. Lea esos 3-4 capítulos que siguen el capítulo 13, porque esa historia es bastante impactante en nuestras vidas. Porque en un momento, cuando murieron los 10 espías, cayó un juicio de Dios y Moisés le da la palabra que Dios les dio al pueblo, y el juicio que cae, que iban a estar 40 años vagando en el desierto. Entonces el pueblo decide: no, entonces vamos a ir a conquistar. Y Moisés le dice: no, no vayan, porque Dios no va a ir con ustedes. No va a ir con ustedes. Ellos decidieron ir igual. Y cuando decidieron ir, las naciones que estaban allí, los cananeos, los persiguieron y tuvieron que huir. Y fueron muertos muchos de ellos, porque no era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es cuando Dios te abre la puerta y cuando Dios te está hablando que lo hagas. Y si tú no lo quieres hacer, se te acaba el tiempo y se corta el tiempo de Dios para ti. Tenés que esperar 40 años hasta que vuelva, o hasta que Dios quiera darte la segunda oportunidad para que puedas volver a hacerlo. Por eso es importante entender los tiempos de Dios. Dice un pasaje: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Es decir, ¿quién da el crecimiento? El Señor, en el Kairos de Dios. Es decir, que cuando Dios te abre la puerta de crecer, es tu tiempo de crecer. Y si tú, por alguna circunstancia, por alguna razón, porque estás ocupado, porque querés ir a enterrar a tu padre, porque querés pasar, vacacionar, porque querés viajar, porque querés tomarte un tiempo para tu vida particular, no aceptás el crecimiento de tu vida se te frena. Porque es un Kairos de Dios. Dios abre las puertas para crecer. Dios abre la puerta para madurar. Dios abre la puerta para que la persona pueda liderar, pueda aprender a liderar. Entonces, en la iglesia aprendemos a liderar. En la iglesia aprendemos a hablar en público. En la iglesia aprendemos a desarrollar personalidad. Aprendemos a organizarnos, aprendemos a estructurarnos, aprendemos a trabajar en equipo. De todo esto que usted aprende acá en la iglesia le puede servir para tener éxito afuera. Pero Dios te lo quiere enseñar para que sirva al Señor. Pero también te sirve para tener éxito afuera. Cuando veo a los políticos trabajar con niños y los veo hacer actividad y querer meterle onda para el Día del Niño y vestirse de payaso y vestir de esto y vestir... Y yo digo, ¿sabe qué son esos? Son creyentes que estuvieron en la iglesia y después están trabajando en la política y usando las herramientas que Dios le dio a la iglesia, las están usando para la política. Y observo y digo, mirá cómo están robándonos las herramientas nuestras. Pero esos creyentes ahora ya no están más sirviendo a los niños, ya no están más trabajando en el ministerio, el área de niños, no están más trabajando acá, ahora están trabajando para hacer política. Me doy cuenta que son oportunidades que Dios dio y que las perdieron. Por eso es interesante observar las cosas que Dios nos regala a la iglesia, los dones que Dios nos regala a la iglesia, la habilidad que Dios nos da a la iglesia. Y darnos cuenta que es una oportunidad de Dios para que crezca. Y no la tenés que desaprovechar, tenés que aprovecharla, porque es la oportunidad que Dios te está dando para que crezca y desarrolle un ministerio y Dios pueda respaldar tu vida. Alabado sea el Señor. Hay un tiempo de Dios para conquistar, donde Dios quiere que conquistes. Un
tiempo para predicar, dice la Biblia, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda doctrina y paciencia. Por lo cual hay un tiempo donde nosotros tenemos que predicar de Dios. Es la oportunidad que la gente tiene de Dios. Nosotros tomamos el tiempo para predicar. Usted tiene que tomar tiempo para hablarle de Dios a sus hijos, darle la oportunidad. Si no quieren escuchar el mensaje de Dios, bueno, está en ellos, pero ya usted les dio la oportunidad porque les pudo hablar de Dios. Entonces, tomarse ese tiempo para predicar del Señor. Hay un tiempo para crecer. La Biblia dice en Eclesiastés que hay tiempo para cada cosa. Después vamos a leer el pasaje siguiente. Hay un tiempo donde hay que asumir responsabilidades, porque cuando uno asume responsabilidades, lleva carga en sus hombros. ¿Me entiende? La gente que lleva carga en sus hombros resuelve problemas, asume un rol de liderazgo en la iglesia, asume un rol siendo parte, sosteniendo, manteniendo la obra de Dios. Y ese rol que tú asumes te hace aprender a llevar cargas. Llevar cargas implica resolver problemas, estar primero. Vio que el que organiza algo, cuando se hace una reunión, ¿a qué hora tiene que llegar? Primero. ¿Y los que no llevan ninguna carga, a qué hora llegan? ¿A qué hora llegan? Último. Porque no llevan ninguna carga. Entonces, si usted es de los que llega último, es porque usted no lleva ninguna carga. Nada depende de usted. El portero llega primero porque depende de él, la luz, los ventiladores, regar, arreglar, lo mismo que todos los músicos, todos llegan primero, pero todos tenemos una responsabilidad que hacer en la iglesia. Los que llegan último no llevan ninguna carga, y bueno, si no vienen, no vienen, da lo mismo. Entonces algunos, en la hora de decidir qué decir, no venir. Total, da lo mismo, porque no lleva ninguna carga. Por eso da lo mismo. Pero el que lleva carga en sus hombros, no da lo mismo venir o no venir, porque es la oportunidad que Dios te da. Porque imagínense que hoy se abre un Kairos para tu vida, donde Dios te da una unción, derrama dones sobre tu vida, y que hoy es el día de hoy. Si hoy no viniste, te lo perdiste. Y si te lo perdiste, fuiste, hermano querido, ¿qué va a hacer? Era tu oportunidad. Y Dios te estaba esperando en la cita donde Dios te está esperando. Y si tú no vienes a la cita que Dios te está esperando, bueno, 40 años más, ¿qué edad tendrá más o menos para que le llegue la oportunidad de vuelta? ¿Entiende lo que es el Cairo de Dios? Cuando es el Cairo de Dios, tiene que estar en el Cairo de Dios, porque Dios quiere llamarte, Dios quiere usar tu vida y necesita que estés a tiempo. El tiempo de predicar el Evangelio, el tiempo de ayudar a las personas, de instar a las personas. Cuando nosotros estamos ayudando a las personas, nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a las personas, pero ayudamos a los que se quieren ayudar. Es decir, que yo no te voy a resolver los problemas, pero te voy a ayudar si tú te quieres ayudar. Es decir, el que tiene que luchar acá eres tú, el que se tiene que levantar eres tú, yo no te tengo que levantar. Yo lo único que tengo que levantar es a mí mismo nada más. Y usted también, mamá, lo único que tiene que levantar es a vos mismo nada más. Después tus hijos tenés que enseñarles que cada uno se tiene que levantar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando son chiquitos los levantás, por supuesto, pero ya cuando son grandes no, es responsabilidad de cada uno. Esto implica que nosotros tenemos que aprender a resolver problemas. A resolver problemas. ¿Me entiendes? Si tú eres de los que les gusta dormir, entonces el hambre va a estar en tu casa siempre. Si eres de los que les gusta trabajar, tú vas el orden, la limpieza, el progreso va a estar en tu casa siempre. Porque tú eres los que luchan, los que avanzan. Amén. Entonces cuando nosotros entramos en ese concepto de vida, es una forma de vivir en donde es una dinámica de vida que todos los días te levantas, porque todos los días hay que hacer algo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Es lindo tener algo que hacer todos los días. Porque cuando uno deja de tener algo que hacer, es como deja de tener un motivo para levantarte. Entonces el trabajo que te hace levantarte todos los días es lindo porque te hace estar activo. Y eso mejora tu salud también. Alabado sea el Señor. Eclesiastés 9:11 dice: me volví y vi debajo del sol que ni de los ligeros la carrera, ni de la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, que este pasaje nos abre una hermosa puerta que significa lo siguiente, que Dios le da oportunidad a todos, no solo a los fuertes, no a los sabios ni a los inteligentes, a todos le da oportunidad. A veces la gente más débil es la gente que tiene el mejor trabajo.
la gente que parece que no tuviera ni fuerza, el feo se casa con la más linda. Y a veces cambia así, porque no es oportunidad de ocasiones, Dios le da a todos. A todos le da oportunidad de ocasiones. No es del ligero la carrera, porque a veces el que corre ligero va primero y se tropezó y se cayó. Y el que iba de pasito lo pasó y ganó. Así que la carrera es la oportunidad que Dios te da. Obviamente que siempre en la ecuación el que entrena más va a tener más oportunidades, más posibilidades. Pero cuando Dios te quiere dar una oportunidad, hermano, no hay nadie que te la quite. Tal vez no sos más inteligente ni más fuerte, pero si Dios te quiere una oportunidad, te la da y listo. Porque es del favor de Dios que viene sobre sus hijos. Alabado sea el Señor. Si algo que tenemos que hacer, lo que nos enseña el libro de Josué, porque Josué tuvo la segunda oportunidad, cuando él tuvo la oportunidad de conquistar. Y Josué tuvo la oportunidad, digamos, de hacer lo que no pudieron hacer 40 años antes. Porque él fue uno de los dos que tuvieron la capacidad de ver las cosas buenas por sobre las cosas malas. Así que de toda esa nación, de los 6 millones de personas que habían salido, calculándole más o menos 4 millones de personas, murieron en el desierto. De 20 años para arriba murieron todos. Los únicos dos que quedaron, los únicos dos mayores de edad que estaban acá, ahora son estos, Josué y Caleb. Los únicos dos. Porque tuvieron la capacidad de ver lo bueno por sobre lo malo. ¿Cuántos dicen amén? A ver. ¿Usted quiere vivir largos años de vida? Bueno, cambie, acá está el secreto, cambie la forma de ver la vida. Tiene que aprender a ver lo bueno por sobre lo malo. En todas las cosas hay cosas malas y hay cosas buenas, pero usted tiene que poner los ojos en lo bueno. Y cuando usted ve lo bueno por sobre lo malo, usted va a tener largos años de vida, porque el Señor quiere gente positiva en la vida. Alabado sea el Señor. En Josué capítulo 1, versículo 3 al 9 dice así: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los Heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuvo con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Segundo lugar, esforzarse. Y el tercero, ser valiente, pero vamos por el segundo, esforzarse. Dios, nada es fácil en la vida, hermano, nada es fácil, para nadie es fácil la vida. Todas las cosas demandan un esfuerzo. Usted quiere construir, tiene que esforzarse, quiere avanzar, tiene que esforzarse, quiere tener un jardín, tiene que esforzarse, tiene que comer de su fruto de su tierra, pues tiene que esforzarse. Todo demanda esfuerzo. No hay nada que sea fácil. Estudiar lleva su esfuerzo, ¿me entiende? Nosotros necesitamos esforzarnos. Hacer crecer la iglesia lleva esfuerzo. ¿Usted cree que es magia hacer crecer la iglesia? Construir lleva esfuerzo. Todo lleva sacrificio. Entonces, si vos querés algo, pues tendrás que sacrificar una cosa. Tendrás que dejar de comer esto, dejar de hacer esto, tendrás que dejar de viajar. Para poder avanzar, no podés pretender que hacer todas las cosas y que todo te siga funcionando. Entonces, necesitamos el esfuerzo. Hay un esfuerzo grande que debemos hacer para que los factores se alineen a nuestro favor, ¿no? Y esto es importante. Mira, la gente, hay muchas personas que hablan, se me alineen los planetas. No, yo necesito que Dios me dé la palabra de Dios, el cairo de Dios, y luego depende de mí. Depende de mí. De mi esfuerzo, de mi lucha, de mis ganas de luchar, de resolver problemas, de mis ganas de avanzar. De eso depende. Entonces nosotros necesitamos entender que el esfuerzo nuestro es una clave para el éxito. Entonces,
Hay gente que pretende un éxito dependiendo de la suerte. Y nosotros, nuestro éxito está en el Cairo de Dios. Si el Cairo de Dios, la palabra de Dios se abre para nosotros, hay una puerta que se abre, yo tengo que avanzar. Amén. Y más si le estoy pidiendo a Dios, Señor, dame esto, dame esto, dame esto. Si estás orando desde tanto tiempo, ahora que se te abre la puerta, no te vas a echar para atrás. Entonces, si estás pidiendo, tenés que avanzar. Amén. Entonces, nosotros necesitamos tener esto. El esfuerzo tiene que ser algo clave en nuestra vida. Clave. Todo necesita esfuerzo. Amén. El labrador, para participar de los frutos, debe, muy bien, esfuerzo. Esfuerzo. El esfuerzo es parte de nuestra vida, tiene que ser cotidiano. Entonces, cuando alguien pretende hablar como algo extraordinario de que se tuvo que levantar temprano, bueno, si es lo mínimo que tenés que hacer. Es lo mínimo. Entonces, nosotros tenemos que entender en nuestra dinámica de vida, el esfuerzo tiene que ser clave para todo. Amén. Entonces, cuando alguien se queja porque le costó tanto conseguir algo, y bueno, ¿qué espera? Que sea gratis, que sea fácil. Nada es fácil en la vida, todo tiene que tener esfuerzo. Amén. Cuanto más te esforzás, más lo valorizás. Cuanto más te cuesta, más valor le tenés. Amén. Entonces, las cosas que no te costaron nada no valen nada. O pensás que no valen nada. Porque a veces recibís cosas porque las heredaste. ¿Me entendés? Y como las heredaste, no sabés lo que valen. Y como no sabés lo que valen, no las valorizás. Y si las perdés, y bueno, no importa, total tengo más. Me he dado cuenta que cuando usted tiene dos herramientas, ¿me entiende? Yo tenía en el taller, le habíamos puesto 4 amoladoras para que trabajaran. De las 4, rompieron las 4. Le dejamos una sola. Entonces, trabajaron con una grande y una chica. Esas todavía están funcionando porque tenían 2 nada más. Entonces, si tienen 4, no saben lo que vale la gente. Y como no saben lo que vale, lo rompen. Y ni siquiera te avisan que lo rompen nomás. Entonces, hermano, el esfuerzo es parte cotidiana de nuestra vida. Y cuanto más nos cuesta algo, más lo valorizamos. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Alabado sea el Señor. Esforzarse para estar a la altura de las circunstancias. Yo necesito estar a la altura de las circunstancias. Las oportunidades, cuando nosotros como pastores estamos buscando a quién le damos las oportunidades, no se la vamos a dar al que no hace nada. No se la vamos a dar al que no viene nunca. Hay gente que está esperando que el Señor me dé la oportunidad. Y si yo no te veo, hermano, si el Señor me va a usar a mí para darte la oportunidad, si yo no te veo, no te voy a dar oportunidad. Porque te tengo que ver. Tengo que ver que querés servir al Señor, tengo que ver que querés trabajar, tengo que ver que estás en las reuniones, que estás en la oración, que estás en el ayuno, que estás estudiando la palabra, que te estás adoctrinando. Si yo te veo, entonces vos sos un candidato para darte la oportunidad. Si no te veo, hermano, sentate nomás, tranquilo. ¿Entiendes? ¿Por qué no te llega la oportunidad? Porque no te veo. Entonces, si no te llega es porque no te veo. Entonces nosotros necesitamos verte servir al Señor con ganas, con entusiasmo, con ganas de servir al Señor, con decir, acá estoy, ¿qué hay que hacer? Cuando yo te veo así, ¿qué hay que hacer? Bueno, si vos me preguntás a mí, ¿qué hay que hacer? Mira, sabés, tengo una lista terrible, pero te va a haber oportunidades, vas a tener oportunidad de servir al Señor. Pero si vos sos de los que viene de visita, que llega a última hora y que se va primero, viejo, no te canso ni a saludar. Entonces no te voy a dar oportunidad. ¿Entiendes cómo es la cosa? La cosa es así. Gloria al Señor, amén. Así que venga más temprano. Al corazón obstinado Dios lo desprecia. Rotundamente lo desprecia. Así que ni espere ni pretenda que Dios te va a ofrecer algo, porque Dios ama el corazón que se humilla, el corazón que le busca, ese corazón Dios lo ama. Hay que esforzarse para mantener la visión, no dejarse influenciar por gente que no tiene fe. Usted tiene que mantener la visión de crecimiento. ¿Me entiende? Siempre que nosotros pensamos en crecer es trabajo. Y a veces obviamente que evaluamos si nos da el cuero para el trabajo, si nos da las fuerzas para el trabajo, si podemos entusiasmarnos a seguir trabajando. ¿Me entiende? Y a veces uno quiere ponerse en relenti y decir, bueno, me relajo, me quedo 1 año, 2 años así. Pero si yo decido quedarme 1 año, 2 años así, ¿sabe qué pasa con la iglesia?
se achanchan. Todos nos achanchamos. Entonces yo necesito estar en el momento de Dios. Cuando Dios quiere que estemos, estar. Lo que Dios quiere que hagamos, hacerlo, porque es el momento que Dios quiere ofrecernos. Alabado sea el Señor. El Señor le dice a Josué: levántate, levántate. Mi siervo Moisés ha muerto, por lo cual levántate. Entonces, si le dice levántate, significa que Josué estaba sentado. ¿Y sabe qué estaba esperando Josué? Que alguien se levantara. Y hay muchos creyentes así que están esperando que alguien se levante, que alguien lo convoque, que alguien lo entusiasme. Y Dios le está diciendo a Josué: levántate, levántate. Entonces, el punto clave está en levantarse. Si usted no se levanta, se queja. Así que cuando usted se escucha, tiene que darse cuenta: o usted está liderando o se está quejando. Y le hago la pregunta cortita: ¿qué está haciendo? ¿Liderando o quejándose? ¿Entiende cómo es? Cuando usted se escuche hablar, va a darse cuenta: o está liderando o está quejándose. Si usted está liderando, está resolviendo problemas. Y si no está haciendo eso, está criticando a los que hacen algo. Si querés que algo cambie, te tenés que meter. Te tenés que comprometer. Ay, en esta iglesia no, ay, en esta iglesia no hacen esto, ay, en esta iglesia no hacen esto otro. Ay, ¿y vos qué hacés, hermano? ¿Vos qué hacés? ¿Vos qué hacés? ¿Cómo querés que algo cambie si vos no te involucrás? Conquistar implica asumir responsabilidades, ponerse al hombro una carga hasta terminarla, dejar de quejarse y ponerse a actuar, creerle a Dios y avanzar, enfrentar los problemas, tocar la trompeta y alinearse. La gente sigue a los valientes, a los cobardes no los sigue. Entonces hay gente que quiere liderar desde ser cobardes, y a los cobardes la gente no los sigue. Tercer lugar, para terminar, ser valiente. Dios necesita que los creyentes seamos valientes. El reino de los cielos es para los valientes. Dice: los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. De aquí en adelante, dijo el Señor, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Por lo cual Dios quiere que seamos valientes. Los valientes arrebatan la bendición. Los valientes ven la oportunidad y avanzan, ven la oportunidad y se meten. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Alabado sea el Señor. Yo empecé como pastor en la ciudad de Plotier porque vi la oportunidad, que habían 8 personas y que no había pastor en este lugar, y fui al pastor Ferreira, que estaba en Neuquén, que era el encargado de esta obra, por así decirlo, y le pedí permiso: déjeme que yo voy a pastorear acá, porque vi la oportunidad y empecé. Todavía me faltaba terminar de estudiar, pero vi la oportunidad y empecé. Nos faltaba recursos, nos faltaba un montón de cosas, pero vi la oportunidad y empecé. Entonces, cuando uno ve la oportunidad, tiene que arrancar, porque es la oportunidad. ¿Cuántas veces va a tener una oportunidad? No sabes, pero si tenés la oportunidad, hay que empezar. Y cuando vos ves la oportunidad, Dios te abre las puertas, y Dios te da los recursos, y Dios te abre todo lo que necesitas tener. Ser valiente no significa que no vas a tener miedo. Miedo vamos a tener siempre, pero ser valiente implica enfrentar tus miedos. Por eso le repite 3 veces esta palabra: esfuérzate y sé valiente. Y luego le agrega la última parte: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Entonces significa que Josué tenía miedo y estaba a punto de desmayar, pero Dios le dice: yo estoy contigo, no temas ni desmayes. Entonces significa que Dios levanta a los líderes, les da la fuerza, y lo único que no tenés que hacer es bajar los brazos. Hay veces que yo he tenido muchas ganas de bajar los brazos, pero lo que hemos tenido es resiliencia. Significa que nunca hemos bajado los brazos y siempre hemos seguido luchando. Y si hoy perseveramos, es porque tenemos eso en nuestro corazón. Nunca bajamos los brazos, y hemos pasado momentos muy difíciles en esta iglesia, pero nunca bajamos los brazos.
Y la gente que me conoce o que me conoce de afuera dice, siempre tenés idea en tu cabeza, siempre tenés ganas de hacer cosas, siempre te veo y siempre tenés ganas de hacer algo. Y le digo, sí, porque es mi forma de vivir esa. Y siempre en mi corazón van a haber proyectos. Y entiendo que es una fuerza interna que creo que tal vez sea un don del Señor que me empuja a seguir sirviendo al Señor. Y espero que usted también lo reciba y que también lo tenga en su corazón. Amén. Alabado sea el Señor. Hay que contagiar a las personas con el deseo de cambios. A veces la economía en nuestro hogar está baja porque no generamos recursos. Y nosotros necesitamos contagiarnos, vender cosas, hacer cosas, fabricar cosas, contagiarnos, contagiar a la gente, contagia a su familia, contágiela con un espíritu de progreso, con un espíritu de trabajo, contágiela con una visión en su vida, y eso va a generar progreso en su familia. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Debe ser valiente para confrontar a las personas que destruyen. Hay muchas personas que lo único que hacen es destruir. No construyen, destruyen. Entonces usted tiene que ser valiente para enfrentar a esa gente. Esa gente no sirve en la obra de Dios, no sirve en el trabajo, no sirve en su hogar si lo único que hace es destruir. Tenemos que construir. A veces algunos hay que alinearlo, hay que confrontarlo, pero no descartarlo, pero enseñarle a luchar, a apuntar hacia adelante. Alabado sea el Señor. Ser valiente para enfrentar las críticas. Si vos querés liderar, sí o sí te van a criticar. Sí o sí. No hay persona que lidere que no la critique. Sí o sí te van a criticar. Pero tú tienes que ser valiente para soportar. Solamente soportar. Porque las críticas no hay que defenderse de las críticas, hay que soportar nada más. Aguantarla. Mire, al Señor Jesús lo criticaron. ¿Cómo no nos van a criticar a nosotros? Así que uno tiene que ser valiente para esto. Hay gente que se desanima con las críticas hacen mucho daño al corazón, pero uno tiene que ser valiente, enfrentarla, ¿me entiende? Servir al Señor con una conciencia limpia, hacer las cosas bien para el Señor, no frenarse. Tarde o temprano va a haber fruto. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. El problema está cuando queremos desmayar antes de tiempo. Hermano, no desmaye. No baje los brazos. Hay familias donde las cosas están muy difíciles, donde hay mucha necesidad. En este tiempo que estamos viviendo, que se está dando ahora este último año, el último cierre de este año, hay muchas personas fuera de la iglesia con mucho deseo de que todo se acabe, que se termine. Y eso hablo del hogar, la vida, algunos queriendo quitarse su vida, matarse. Usted es una persona privilegiada porque tiene el privilegio de escuchar la palabra del Señor. El privilegio de conocer ese Dios vivo que da vida, que da fuerza, que da ganas de vivir, ganas de entusiasmo para la vida. Usted tiene ese privilegio. Así que usted tiene el privilegio de sentirse una persona bendecida por Dios. Entonces cuando Dios te da palabra de Dios, vas a encontrarte con gente desesperada, con ganas de claudicar. No desmaye, no desmaye. Lo único que hay que decir a la gente, no hay que desmayar. Hay que seguir luchando, porque tarde o temprano se van a abrir las puertas. Hay momentos difíciles, pero tarde o temprano se abren las puertas. Tiene que seguir luchando hasta que las puertas se abran. Estaba leyendo una historia de un hombre de 54 años, perdón, 54 años, ya grande, y lo echaron del trabajo. Lo echaron de la fábrica donde él trabajaba. Y él empezó a pensar, ¿qué hago a esta edad que tengo? ¿En qué voy a trabajar? Y empezó a buscar trabajo y nadie le daba trabajo por la edad que tenía. Entonces empezó a ver qué podía hacer. Y buscaba trabajo en un negocio, en un comercio. Todos lo rechazaban porque lo veían grande. Entonces él dijo, ¿qué es lo que sé hacer? Y dijo, bueno, lo único que yo sé hacer pollo. Sé cocinar bien el pollo. Y agarró y empezó a hacer patitas de pollo fritas y las iba repartiendo casa por casa. Las primeras casas no le querían comprar. Bueno, pero después la gente empezó a comprarle porque él insistió y después le empezó a ir bien. 10 años pasó de esta edad y se volvió multimillonario. Puso una cadena
de las patitas M y no me acuerdo cómo es la otra letra. ¿Ah? KFC. Se volvió multimillonario porque lo habían echado del trabajo a los 54 años y no sabía qué hacer. Insistir. Uno necesita insistir en la vida, porque si no insistimos, las cosas no se dan. Entonces, si buscaste la puerta, se te cerró la puerta, golpeá, porque el que golpea, la puerta se le abre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios nos creó para esto, hermano, para ser exitosos. Los creyentes tienen que ser exitosos. Usted es un creyente, Dios quiere darte la bendición de Dios sobre tu casa. Así que no entren en tu mente pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso. Que tus ojos no miren los problemas más grandes que las bendiciones. Que el liderazgo de la iglesia sea algo fabuloso, maravilloso hacerlo. Que no mire, van a haber problemas como todas las cosas, pero aquí aprendés. Eso es lo lindo, que aprendés. Nadie te va a matar porque te equivoques. Acá te vamos a enseñar a resolver los problemas. Lo lindo es eso. La iglesia es la escuela que te enseña a vivir. Y que si tú aprendes bien acá, hermano, donde vayas, te va a ir bien en la vida. Porque aprendes a resolver problemas buscando a Dios, hablando a la gente, buscando soluciones. Y eso es lo maravilloso. Dios te prepara para el éxito y necesita que tú te levantes. Si el kairos de Dios se te abre hoy, si hoy Dios te da una palabra, que tú te animes a avanzar, a crecer. Amén. Porque Dios quiere bendecir tu vida. Alabado sea el Señor. Póngase de pie, por favor, hermano. Gloria a Dios. Levante sus manos al cielo y dígale al Señor con todo su corazón: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué puedo servirte? Dígale al Señor con todo su corazón: aquí está mi vida, Señor. Úsame para lo que tú quieras. Espíritu de Dios, llena el corazón de tus hijos. Háblale a tus hijos. Llénanos de tu presencia el alma, el espíritu. Nuestra fuerza se multiplique, nuestro cuerpo se revitalice, Padre. Háblale a nuestra boca. Llena mi boca de alabanza. Señor, saca la queja de los labios. Señor, y las palabras de nuestra boca sean poderosas para dar vida al corazón de la gente. Te ruego, Dios, que nos dé fe, nos dé fortaleza, nos dé valor, que abra las puertas de bendición para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Tenga las manos levantadas. La semana pasada oramos para que a los jubilados le aumenten, y se confirmó esta semana el bono de los 70.000, pero Dios me dice que va a haber un bono para la Navidad, para las fiestas, para los jubilados. Pero tenemos que orar porque hay fuerzas que lo quieren impedir. Y yo le creo a Dios, porque Dios es el que hace estas cosas. Señor, aumenta los ingresos de los que menos tienen. Aumenta los ingresos. Toca el corazón del presidente ahora. Toca el corazón para que haya un cambio, una resolución nueva, para que hayan recursos y Él decida destinarlo a los jubilados. Señor, te lo pido, que esto que estamos orando en este lugar, que llegue a la presencia de Dios, que Dios obre milagrosamente ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Soltamos palabra de Dios para el corazón del presidente, que ahora Dios toque su alma, toca su sensibilidad y guía su corazón a hacer esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Tenga su mano levantada.
Porque Dios está obrando, está abriendo puertas, está levantando al caído, está fortaleciendo las rodillas endebles, está sanando el corazón apocado. Dios es el que obra. El que quiere levantarte en el nombre de Jesús, se rompen cadenas, se rompen ataduras. Levanta a tus hijos, Dios, esta mañana. Que el poder de Dios haga que tus hijos crezcan hoy. Alabado sea el Señor. Tenga su mano levantada a todos aquellos que quieren crecer en el Señor, en autoridad, en poder, en doctrina, en palabra de Dios. Que quieren crecer en el conocimiento del Señor. Tenga sus manos levantadas. Porque el Señor les va a hacer crecer ahora en el nombre de Jesús. El poder de Dios que desciende de lo alto derrame sobre tus hijos liderazgo, crecimiento, autoridad de Dios en el nombre de Jesucristo. Derrama palabra de poder ahora en los labios de tus hijos, que cuando hablen la gente los escuche. En el nombre de Jesús, derrama palabra de poder, oh Dios. Trompeta de Dios suene ahora en el cielo, mostrando a tus hijos para que sean levantados en alto, para que proclamen la gloria de Dios y la gente glorifique a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Gracias, gracias, Señor, gracias. Aleluya. Dígale que está al lado suyo esta frase: esfuérzate y sé muy valiente así. Esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. No hay que aflojar nunca. Amén. No hay que aflojar nunca. Aunque las cosas estén difíciles, siga. Siga. Porque si hay problemas, mejores. Porque más se valorizan las cosas. Alabado sea. Cantamos al Señor y después nos saludamos todos.